tienen causa conocida o asociada. Están aquellas EPIT que son primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos. Estas son EPIT que se asocian a enfermedades raras, poco frecuentes, ¿no? Entonces, estas son algunas, pero como les estoy mencionando, hay más de 150 enfermedades y tienen características muy parecidas, por eso la han agrupado bajo el nombre de EPIT. Ahora, de estos tres grupos, creo que lo que casi todos hemos escuchado siempre es decir que el paciente tiene fibrosis pulmonar. Pero si se dan cuenta, acá está la fibrosis pulmonar idiopática, está dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas. Para llegar a este diagnóstico he tenido que he tenido que excluir a todas las demás. Entonces, hablar de fibrosis pulmonar no es tan simple, ¿no? Como ver una placa y decir, esta es una fibrosis pulmonar. No, es incorrecto. Tendrían que hablar y decir, este paciente tiene EPIT. Pero ahora, ¿qué tipo de EPIT será? Otra cosa importante es que dentro de este grupo de neumonías intersticiales idiopáticas, como estaba mencionando, la fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente y es la que menos tratamiento tiene. En verdad no tiene tratamiento, el único tratamiento que se le puede dar es un trasplante de pulmón, ¿ya? Y es por eso que en justo este mismo grupo tiene sus subdivisiones, ¿no? Es para que lo conozcan nada más. Pero ¿por qué las agrupan a todas estas enfermedades en todo el nombre de PIT? Porque comparten características similares, como le había dicho, comparten la característica del paciente presenta disnea, presenta tos, la mayoría de veces es tos seca, puede presentar hemoptisis, dolor torácico. Y el examen físico, los pacientes van a presentar crepitantes. Pueden ser crepitantes finos, a veces lo describen como tipo en velcro, crepitantes en en ambas bases pulmonares. Algunos pacientes pueden presentar acropaquias. Es más, algunos ya no es tan frecuente, pero pueden tener también sibilantes, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa es importante en cuanto al EPIT? Que si yo no lo diagnostico, no sospecho de esta enfermedad, el paciente puede puede progresar esta enfermedad hasta afectar el corazón y dar un cor pulmonar, ¿ya? Entonces, para dar el diagnóstico adecuado de estas enfermedades, no solamente voy a evaluar al paciente la, el- en la parte respiratoria, sino también tengo que guiarme si es que tiene estigmas de otras enfermedades que pueden estar asociadas a la enfermedad de PIT. Porque si el paciente tiene alguna enfermedad de fondo que también esté dañando el pulmón y está haciéndolo desarrollarle PIT, si yo trato esa enfermedad de fondo, la controlo, voy a poder controlar la enfermedad que está afectando los pulmones. Por ejemplo, en una artritis reumatoidea. De repente el paciente no sabe que tiene artritis reumatoidea, no se ha hecho controles. Vemos que viene a la consulta porque tiene tos seca, disnea, con un tiempo de enfermedad de un año, que ha ido progresando. Pero también en la consulta empiezo a ver que tiene nódulos subcutáneos, deformidad de articulaciones, y por ahí hay un antecedente que la mamá tuvo artritis reumatoidea. Se hacen los exámenes y tiene artritis reumatoidea. Le hacemos una tomografía de tórax y vemos que tiene afectación del pulmón. Entonces, si le damos el tratamiento adecuado de esta artritis reumatoidea, lo controlamos, que afecta el pulmón va a parar, ¿ya? Entonces, por eso es importante también ir buscando otros tipos de signos que vaya a tener el paciente u otros síntomas que vaya a tener, ¿no? Pero
a la vez que yo estoy buscando signos, síntomas que pueda tener el paciente de alguna otra enfermedad de base, más que nada las colagenopatías, también tengo que ir viendo si es que tiene artritis reumatoidea, estoy pensando en eso, irle pidiendo otros exámenes auxiliares de sangre, por ejemplo, un factor reumatológico. Si es que veo que es un paciente que, bueno, aparte que viene por tos seca, disnea, de larga evolución, tiene, yo la veo y veo que la piel no está elástica, sino es una piel dura, gruesa, tiene ojo seco, por ejemplo, puedo estar pensando, puede tener esclerodermia, ¿no? Y irle pidiendo anticuerpos. Entonces tengo que evaluar al paciente de manera sistémica. ¿Qué otra cosa? Si ya me viene el paciente, que dijimos un paciente con tos seca, con falta de aire de larga data, entonces mínimo tengo que pedirle una radiografía de tórax para que me oriente qué tipo de patologías tiene este paciente. El patrón que es común en en la CEPIT es un patrón reticular, suele ser bilateral, suele afectar más en bases de ambos pulmones y va hacia arriba. Y patrón reticular, ¿por qué? Porque tiene forma de arañita, ¿no? De tela de araña. Y hay algunas veces y esas formas se dan porque hay un engrosamiento intersticial, ¿no? Pero algunas veces son también confluentes y puede dar imágenes de consolidaciones, de nodulaciones, pero en una base con patrón reticular. Pero no solamente este patrón voy a encontrar en las radiografías de tórax, de repente también puedo encontrar derrames pleurales, de repente puedo encontrar que la afectación que tiene el paciente no es a predominio de los ápices pulmonares, sino, este, perdón, no es a predominio de las bases, sino en los ápices pulmonares. Entonces, puedo estar pensando de otro tipo de enfermedades que me puede orientar, ¿no? Entonces, mínimo estos pacientes tengo que pedir una placa de tórax. Además de que tengo que evaluar también si es que ya hay afectación cardíaca. Tengo que ver si hay cardiomegalia, de repente ya tiene derrame pleural bilateral, está haciendo una insuficiencia cardíaca por lo avanzada que está la enfermedad respiratoria. Pero ¿qué otras pruebas me pueden orientar hasta esa enfermedad? También puedo mandar a hacer unas pruebas de función pulmonar y la prueba que más se utiliza de inicio sería una espirometría. Y en una espirometría podría evaluar si es que qué tipo de patrón tiene. Creo que han visto ya espirometría. eh, con la espirometría puedo decir si hay un patrón obstructivo o un patrón sugestivo de restricción. Si es un patrón sugestivo de restricción es porque estamos ante un pulmón chiquito, duro, que no puede insuflarse bien y tampoco vaciarse bien. Entonces, la espirometría que se le realiza en este paciente va a dar un patrón restrictivo. Van a haber algunas veces que puede dar obstructivo, pero es raro. Más que nada es un patrón restrictivo, ¿ya? Si quiero ir más allá y digo, bueno, es una espirometría, me salió un patrón restrictivo, tengo que medir volúmenes pulmonares. Entonces, ustedes ya han visto en sus clases de pruebas funcionales que se puede hacer algo que se llama pletismografía para medir los volúmenes pulmonares. Y en estos pacientes, si les digo que tienen un pulmón chiquito, un pulmón duro, los volúmenes pulmonares van a estar disminuidos, ¿ya? ¿Y qué otra cosa? La difusión, el intercambio de gases en estos pacientes en el pulmón también va a estar disminuido. Le decimos delcodifusión, que es una prueba de función pulmonar también, va a estar disminuida. Y con todo esto, ya les estoy diciendo que no hay buena difusión, no hay un buen intercambio. Si yo le hago una gasometría a este paciente, por ende, va a tener una hipoxemia y en algunos casos va a llegar a una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Por lo tanto, hay un problema en el pulmón y ya sabemos, cuando hay un problema en el pulmón, la gradiente alveolo arterial también va a estar aumentada, ¿ya?
Cuando los casos son muy avanzados, ya empieza el paciente a retener CO2 y puede aparecer hipercapnia en fases finales. Entonces, si viene a la consulta o a la emergencia un paciente, tiene hace un año, dice, bueno, vengo porque he estado con tos seca, con falta de aire, que he ido progresando, he dejado de realizar mis actividades normales, le tomo una placa de tórax y tiene un patrón reticular. En el examen físico hay crepitentes vivasales, tipo en velcro, veo las uñas, ya están en vidrio de reloj. Eh, entonces, yo le voy a tomar una gasometría y lo que voy a encontrar es una insuficiencia respiratoria probablemente, ¿no? Y un gradiente alveolar arterial elevado, porque hay una afectación del pulmón. Entonces, eso es el típico caso clínico de un paciente con EPIT, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Y otra cosa típica en un paciente con EPIT es que tiene una espirometría con patrón restrictivo y tiene una pletismografía con volúmenes, los volúmenes pulmonares pueden estar disminuidos. Entonces, ante estos pacientes que ya describí con la clínica que van a venir, lo primero que tengo que hacer es una buena anamnesis. ¿Dónde ha trabajado este paciente? Porque también puede haber EPIT por exposiciones a químicos u otro tipo de sustancias, o aquellos que han estado en criaderos de aves, criaderos de palomas también pueden desarrollar un tipo de PIT. Entonces, tengo que saber todo eso, ¿no? Hacer un buen examen físico, mínimo una radiografía de tórax. Si es un paciente que ya tiene disnea, todo paciente que tiene disnea hay que tomarle una gasometría porque hay que valorar si está en hipoxemia o una insuficiencia respiratoria. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo tomarles pruebas de función pulmonar también. Luego de eso, lo que me va a ayudar más que nada es una tomografía de tórax. Y esta me va a ayudar para ver que nosotros evaluamos las imágenes, porque a veces hay imágenes típicas de ciertas enfermedades con EPIT y de eso nos guiamos. Pero cuando es difícil ver la imagen y difícil decidir qué tipo de EPIT es, le realizamos una broncofibroscopía. ¿Para qué? Para poder lograr una biopsia y llegar al diagnóstico. Y si no se logra una biopsia, dando el diagnóstico, iría a sala de operaciones, ¿no? Pero eso es lo último que se esperan hacer en el paciente. Generalmente vemos la tomografía y decimos con la anamnesis que se ha hecho en los otros laboratorios, decimos qué tipo de EPIT es. Pero no todo disnea, no toda tos es un EPIT. También tengo que pensar que pacientes con insuficiencias cardíacas descompensadas pueden venir con disnea de larga data, con tos también de larga data. Entonces, tengo que examinar bien a mi paciente, tengo que ver los miembros inferiores, de repente tiene, tiene aumento de miembros inferiores o tiene un antecedente cardíaco, entonces, muy importante ver eso. De ahí, bronquiectasias. Los pacientes con bronquiectasias también pueden tener disnea de larga data, también pueden ir con tos, pero acuérdense que tienen tos con expectoración, ¿ya? En quien más, bueno, los de neumonía van a tener tos, pero con una expectoración, el tiempo que es una neumonía es de menos tiempo, ¿no? O puedo estar ante un paciente que tiene una metástasis a pulmón, tipo linfangítica, que así lo llamamos, porque es parecido, el patrón reticular es parecido, pero el paciente ha tenido una enfermedad de base, ¿no? Un cáncer de base, ¿no? Puedo tratar también me puedo confundir porque los síntomas de una TB miliar es parecido, es tos seca, es disnea,
y hay que también ver la radiografía y la tomografía, ¿no? Y ahí voy a encontrar las imágenes de Emilia, diferente a esto. Entonces, luego de asegurarme que el paciente tiene un EPI, también tengo que saber que este paciente también puede estar ya teniendo complicaciones. Una de las más frecuentes, obviamente, es la insuficiencia respiratoria. ¿Qué otra cosa es frecuente? Estamos ante un pulmón que ya no es normal. Hay un engrosamiento intersticial, no hay un buen intercambio. Entonces es mucho más propenso a las infecciones respiratorias. ¿Ya? También, no solo las agudas, sino también estamos hablando de tuberculosis. ¿Qué otra cosa puede tener como complicación? Que el paciente tenga hipertensión pulmonar. A ver, cuando, cuando un alveolo, sabemos que todo alveolo va con su capilar, ¿no? Y hacen el intercambio. ¿Qué pasa cuando en el alveolo no hay ventilación? ¿Qué pasa con ese capilar? ¿Cuál es la respuesta que da el capilar ante no tener la ventilación en el pulmón? Ahí me puede decir qué pasa con ese capilar. ¿Baja ¿Mm? dilatación, doctora? ¿O qué se refiere? Ya, a ver, cuando es en la vía sistémica, claro, o sea, no, el capilar ese vaso dilata, pero en el pulmón no sucede eso. Al contrario, hay una vasoconstricción. No tiene aire, no le entra para intercambio. El capilar se va cerrando y busca otro alveolo. Entonces, supongamos que tengo varias áreas que no pueden hacer un buen intercambio, ¿no? Entonces, lo que va a hacer los capilares de todas estas áreas que no hay un buen intercambio es empezar a cerrarse. Y por eso va a empezar a aumentar la presión de la arteria pulmonar y va a generarse hipertensión pulmonar. ¿Qué hace luego la hipertensión pulmonar? Entonces, hay una resistencia para enviar sangre del corazón al pulmón. Hay resistencia. Entonces, va a afectar a las cámaras derechas del corazón. Y al final, si sigue así, si no se le da algún tratamiento, lo que va a generar es un cor pulmonar. O sea, un daño pulmonar debido a una enfermedad respiratoria. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Y es en todas las enfermedades respiratorias crónicas. En el EPOC también puede pasar lo mismo. Entonces, hay que ver esto, la hipertensión pulmonar. Si es que hay que pensar en que es una complicación en este tipo de pacientes. ¿Qué otra cosa puede tener complicación? Miren, TEP también puede ver como complicación. Es un paciente con disnea, es un paciente con todo, que no puede hacer sus actividades, entonces deja de hacer sus actividades y va a estar más tiempo en cama. Entonces puede condicionar a que tenga un TEP. O de repente ya tiene un daño de las cámaras derechas del corazón, entonces también lo condicionan a estar en reposo, entonces tiene más probabilidades de tener TEP. Se ha visto que también pueden tener una mayor incidencia en los cánceres de pulmón, más que nada en aquella fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Ahora, neumotórax también se puede dar. Estamos dando un paciente que tiene un pulmón es duro, está con la arquitectura pulmonar traccionando los espacios alveolares, traccionando el parénquima, entonces puede llegar a formarse neumotórax. Entonces, ¿qué tratamiento le voy a dar a estos pacientes? En verdad, lo primero es que tenemos que saber si estamos ante un EPIT que tiene una enfermedad de base. Una de las más frecuentes son las colagenopatías, por ejemplo.
y tratar enfermedad de base. ¿Ya? Lo otro es darle sintomáticos al paciente, ¿no? Si tiene tos, hay que darle antitussígeno. Si tiene falta de aire, hay que darle la oxigenoterapia. Si tiene hemoptisis, porque como les digo de nuevo, es un parénquima, es un tejido pulmonar que está duro, está con distorsión de su arquitectura normal, jala los bronquios, entonces forma bronquiectasias de tracción. Y estas bronquiectasias también pueden sangrar. Entonces hay que ver si es que estás con hemoptisis, hay que parar la hemoptisis. Y otra cosa que se benefician bastante estos pacientes es de rehabilitación respiratoria, de fisioterapia respiratoria, de ejercicios respiratorios que les enseñen a la adecuada expectoración, a la adecuada ventilación, qué músculos van a utilizar cuando les falte mucho el aire. Entonces, ayuda bastante a fortalecer músculos que normalmente nosotros no utilizamos en la respiración. Nos ayuda muchísimo la rehabilitación respiratoria. Estos son los patrones, vamos a ver. Y bueno, ahora, les mencioné al inicio de que había un montón de PIT, un montón. Pero la que más hemos escuchado todos nosotros desde antes de medicina tal vez, es sobre la famosa fibrosis pulmonar idiopática, que dije que era la más famosa y que es una de las más frecuentes. Entonces, ¿qué pasa con con esta enfermedad? Es una evolución crónica, es una evolución progresiva. La causa no es conocida. Y yo para decir que la causa no es conocida es porque ya excluí todas las demás enfermedades EPI, ¿ya? Lo primero que tengo que excluir son las colagenopatías. Lo segundo que tengo que excluir es que si el paciente ha estado expuesto o no a alguna sustancia, algún alergeno. Entonces, si no está nada de eso, digo, bueno, entonces estamos ante ante una fibrosis pulmonar idiopática. Se den adultos. Ver esto en niños no va a haber. Y otra cosa importante es que se limita a los pulmones. No es que yo tenga una fibrosis pulmonar idiopática en el hígado o en el corazón, no. Esta enfermedad es de los pulmones. Que luego va a afectar el corazón, bueno, eso sí, pero es netamente de los pulmones. ¿A quiénes más está afectando? A los mayores de 50 años. ¿Por qué se caracteriza? Por disnea, tos seca, examen físico, crepitantes, vivasales, tipo velcro. Y si al paciente llegó a hacérsele una biopsia pulmonar, en la histología va a decir es un patrón de neumonía intersticial usual. Esta es la famosa fibrosis pulmonar idiopática, como les digo, es progresiva, no tiene causas conocidas, no tiene tratamiento, el único tratamiento que se le puede dar al paciente es el trasplante pulmonar, ¿ya? Pero como les digo, lo primero que tendría que hacer es eh, excluir que haya una causa de fondo, excluir que el paciente ha estado expuesto a algún alergeno, que en el trabajo también esté expuesto a algún alergeno o en la casa, que tenga alguna enfermedad de colagenopatía, que tenga toxicidad por drogas. Tengo que excluir todo esto. Luego tengo que ver la tomografía, qué tipo de patrón o qué tipo de imagen tiene este paciente. Ahorita lo vamos a pasar a ver. Y la combinación de esto me hace dar el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, esta es la tomografía de una fibrosis pulmonar idiopática. Suelen tener, no sé si lo logran ver, pero en las flechas, vamos a ver si lo puedo agrandar. En la imagen de la esquina inferior derecha vemos unas flechas negras que están señalando lo que se llama panal de abeja, que son áreas, las describen como áreas quísticas eh, en varias filas, ¿no? En varias columnas. Esas áreas quiere decir que ahí el pulmón no hace nada de intercambios, prácticamente un pulmón que está
perdido, no se va a regenerar y me indica que ya es una EPIT avanzada. Ya si ven esas imágenes en alguna tomografía, esto está avanzado. Esa es la típica imagen de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En las tomografías. Acá nuevamente, eh, las tomografías del parénquima pulmonar, vemos que se dibuja muy bonito el intersticio pulmonar, ¿no? Parecen, tienen varias divisiones. Y es que no debería ser, no debería haber un engrosamiento intersticial, no debería verse esto en una tomografía normal. Pero este paciente se ve porque hay una enfermedad del intersticio, ¿ya? Ya está, chicos. Preguntas hasta ahí, chicos. Repito. Doctora, Sí, una sí. consulta, mencionó lo de las terapias respiratorias. ¿Estas terapias respiratorias se le dan a todos los pacientes con EPIT o va a depender de la gravedad con la que hayan llegado? Si estoy ante un paciente que me dice, por ejemplo, tengo tos, falta de aire desde hace un año y ha ido progresando así, no me dice que ahorita está con algún tipo de infección sobreagregada, claro, le tengo que iniciar la fisioterapia. Si es que ha empezado alguna infección porque hace 2 días se agrega expectoración verdosa, fiebre y ha aumentado la disnea, quiere decir que se ha sobreinfectado, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes que están ahorita sobreinfectados y es algo agudo, hay que esperar un poco de tiempo. Unos días a que mejore la saturación, de repente 2 semanas, y iniciarle de nuevo la fisioterapia respiratoria, ¿no? Acuérdense que si el paciente está sangrando con hemoptisis, no le puedo iniciar todavía ninguna fisioterapia respiratoria. Ok, doctora, gracias. Doctora, una consulta. Sí. En cuanto a la fibrosis del EPIC con la otra fibrosis, por ejemplo, que puede aparecer en un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿en qué se diferenciarían? A ver. A ver, acá estamos. EPIT es todo esto y la fibrosis pulmonar idiopática es un tipo de EPIT. Ya, hasta ahí está bien. Tu pregunta era en qué se diferencia la fibrosis pulmonar idiopática de un qué, de un síndrome de distrés de Larz. Sí, que también puede evolucionar a fibrosis, ¿no? A otras. El Larz, a ver, el ARS es una patología que es aguda, o sea, yo no tengo ARS de largo tiempo de evolución, ¿no? Eh, que yo tenga, por ejemplo, ahora que se está viendo, le ha dado al paciente una neumonía por COVID, ¿no? El paciente que antes estaba bien y tranquilo, haciendo su vida normal, le ha dado COVID, le da una neumonía COVID, esta evoluciona mal, hay mayor inflamación y evoluciona lo que se llama un distrés, respiratorio, ¿verdad? Un ARS. Entonces, es algo agudo, no es que el ARS venga de un año como un EPIT, ¿no? O 6 meses como un EPIT. El ARS, luego que sale, digamos, de este síndrome de distrés respiratorio, puede tener secuelas el paciente. Son pocos los pacientes que se han visto que tienen secuelas tipo una fibrosis pulmonar. Te digo tipo así porque no llega a ser fibrosis pulmonar idiopática, porque para ser idiopática es que no tengo causa de fondo. En cambio, estos pacientes, por ejemplo, con COVID que han tenido ARS, salieron del ARS, pero siguen con disnea,
con una tos seca, le ves la tomografía y han habido casos que tienen esto, ¿no? Son muy pocos, no es mucho, son muy pocos casos, es poco frecuente, felizmente. Entonces viene otra definición que lo quieren llamar a estos pacientes enfermedad fibrosante pulmonar. ¿Cómo se va a comportar esto que vaya a resolverse en años? Puede ser. Todavía estamos ante pacientes que tienen recién, van a cumplir un año, por ejemplo, de haber tenido la neumonía COVID y no sabemos si va a ir resolviendo la enfermedad en el tiempo o si va a ir progresando. Hasta ahora, estos pacientes que tienen algún tipo de secuela, tipo una fibrosis pulmonar idiopática, no son frecuentes, son pocos y la afectación tampoco es muy grave al final, ¿no? Ya, doctora, gracias. Ujú. A ver, chicos, ¿alguna pregunta más? Parece que no, doctora. Ya. Entonces, solo para que recuerden, y si les repito esto es porque es una pregunta muy típica de examen, ¿no? Es que llegue a la consulta un paciente con tos seca, con disnea, de un tiempo de enfermedad más de 6 meses, examen físico, crepitantes, tipo velcro, vivasales, acropaquias, em, que tenga saturación de oxígeno al 92%, FIO2 al 21%, gasometría con hipoxemia o con insuficiencia respiratoria, espirometría con patrón restrictivo, pletismografía con volúmenes pulmonares disminuidos, es típico de un EPIC, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Lo primero que voy a hacer es tomarle una radiografía de tórax y evaluar si es que tiene esto o no. Y después le voy a tomar una tomografía para especificar qué tipo de EPIT es, ¿ya? No se olviden de eso, por favor. Bien, chicos, a ver. Mm, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, parece que de momento no hay. No, doctora. Pues